Supongo que me odiaste por eso. No, pero me entristeces, madre. Te entristezco. ¿Quieres hablar de tristeza? Soy una cambiante de forma, y a alguien como yo, aún entre los mutantes, nadie le tiene confianza. Por esa razón no tengo vida propia. Solo robo un poco de las vidas de los demás. Y así es como logro sobrevivir. Ahí está la verdad, hijo. Yo no te quise a mi lado. ¿Sigues triste por mí? Le pediré a Dios que me conceda su gracia para que pueda aprender a perdonarte. Luego le pediré que te conceda su gracia para que puedas perdonarte a ti misma. Cuando vi esta escena por primera vez, solo me dije a mí mismo, ¿qué carajos acabo de ver? Y reaccioné de la única manera lógica posible, querer saber absolutamente todo sobre Kurt Gardner. He aquí el motivo de este video. Empezar a empaparme un poco sobre Nightcrawler cambió por completo la perspectiva que tenía sobre él. Lo conocía como el mutante católico con aspecto de demonio azul, mismo aspecto físico que lo volvía alguien bastante rechazado por los humanos. Pero, sorprendentemente, a pesar de eso, Kurt Gardner es uno de los seres más compasivos, amorosos, solidarios, puros de corazón, amables y carismáticos que hay en todos los X-Men, sino que en todo el universo Marvel. Y no es por exagerar, te estoy hablando de alguien a quien lo terminaron desviviendo por salvar a la última esperanza mutante, dando su último aliento para rezar una plegaria y dar un último viaje para salvar a Hope Summers. Fue llevado al cielo, alguien que toda su vida había basado su existencia en la fe, por fin estaba en el mejor lugar que pudo haber soñado. Y cuando tuvo la mínima oportunidad, sin dudarlo, prefirió dejar de tener alma y ser desterrado del cielo. Y es tan hijo de putamente bueno que en lo que pensaba mientras hacía eso era en hacer orgulloso a su padre Azazel, el demonio que desde su nacimiento solo lo había usado como objeto para sus planes. Y él no lo dudó. Volvió a la vida en la que había sufrido de abusos y discriminación por parte de los humanos, y cosas peores le esperaban. El men es tan puro de corazón que en algún punto de los cómics fue el cuidador de la espada del alma, perteneciente anteriormente a Magik, que para ese entonces había fallecido. Kurt era el único ser con el corazón tan puro como para resguardarla dentro de su cuerpo. Kurt Gardner es alguien que siempre elegía el perdón en vez del odio, a pesar de todo. Un ejemplo clarísimo de esto incluso viene desde sus inicios. La primera impresión que nos da del personaje es que desde siempre fue alguien marginado por la sociedad, excluido y acusado de monstruo. Alguien que ha tenido que soportar el miedo y el odio de las personas que lo veían diferente. En su primera aparición lo presentan huyendo de una turba de aldeanos furiosos, luego de haber escapado del circo en el que vivía. Todo porque en un principio tuvo la curiosidad de aprender del mundo que lo rodeaba, de ver cómo eran los demás, y cuando por fin logró eso, solo encontró violencia y desprecio hacia su persona. Fue juzgado sin razón por los aldeanos del pueblo. Los manes estaban tan decididos a desvivirlo que preferían quemar su pueblo entero a dejarlo ir con vida. Por supuesto, terminaba siendo salvado por el calvito Carlos, quien le ofrecía una nueva vida en los X-Men. Y aún habiendo sufrido todo lo anterior, Kurt decidía perdonar. Aquí es donde quiero añadir una de las cosas que me parecen más interesantes del personaje, y esa es su fe. La primera vez que lo vi se me hizo algo novedoso el hecho de que un personaje de cómic profesara tan abiertamente una religión. Pero para Kurt es mucho más que eso. Su fe es la manera en la que vive y basa muchas de sus acciones. Es como si el deseo de aceptación que no tuvo por los demás lo encontrara en la fe de que alguien lo amaría incondicionalmente. Que por si no lo sabías, el loco es sacerdote, o más o menos. El cómo se convirtió en sacerdote tiene varias versiones en cómics y en la serie de X-Men de los 90. Y esto es algo curioso, porque el mayor atributo del personaje inicialmente ni siquiera había estado definido. En cierto punto en los cómics solo era un tipo azul normal creyente desde el inicio, hasta que en un momento Logan se topó con él rezando y es aquí donde le añadían el hecho de que era un practicante católico. Al menos, pero no un sacerdote. No fue sino mucho más adelante donde sin ningún tipo de explicación decidió tomarse un sabático de los X-Men para apuntarse en un seminario y convertirse en sacerdote. Tiempo después de ese sabático que se dio en los cómics, algo muy ridículo que hicieron los escritores fue cambiar todo y decir que lo de haberse convertido en sacerdote era falso, y que en realidad Kurt había sido controlado mentalmente por una facción para convertirlo en el siguiente papa, en un plan que consistía, presten atención, en hacer explotar a todos los católicos del mundo, dándoles hostias explosivas. Luego de eso se revelaría la verdadera apariencia de Kurt y la gente asumiría que es el anticristo. Y todo este plan fue orquestado porque una vez una monja fue violada por un cura y quería desvivir a todos los católicos. Fin. No mames.
Por otro lado, tenemos un retcon de sus orígenes en el cómic X-Men Origins Nightcrawler 2010, donde cambian y añaden algunas cosas de su pasado para llenar vacíos, en especial los de su fe. Explican un pasado cuando vivía en Alemania y formaba parte de un circo donde era constantemente maltratado, humillado e incluso envenenado después de cada acto para apaciguarlo y poder tenerlo cautivo. En ese cómic termina siendo liberado por su familia adoptiva y escapando de las manos del dueño del circo, al menos de momento. Ya después termina llegando a una iglesia y es aquí donde conoce al padre Gagner, ojito al apellido. Y aquí es donde empieza su introducción y amor a la religión durante las semanas que pasó refugiado en esa iglesia. Varias cosas terminan desencadenando una pelea en la iglesia en la que Kirk fácilmente pudo haber desvivido a sus agresores, pero debido a las enseñanzas del padre Gagner terminó perdonándoles la vida. Y como en la versión de los cómics clásicos, el Rapunzel en sillas de rueda aparecía para ayudarlo y llevarlo consigo, arreglando con sus poderes que todos los presentes creyeran que falleció en un incendio. Aquí Nightcrawler termina de desprenderse de su pasado por completo, dejando atrás el nombre Kirk Sardos para adoptar el apellido Gagner, en honor al hombre que le mostró su verdadero camino. En lo personal está mejor implementado lo que logra este cómic, debido a que le dan un gran peso al apellido que lleva, ya que en cómics anteriores esto no quedaba del todo claro. Algunos cómics más viejos antes de este retcon cuentan que Kirk vivía feliz en el circo y estaba allí por su voluntad. En lo que siempre todos los relatos concuerdan es que fue adoptado por la gitana Magarly Sardos, y ambos, junto a sus hermanos adoptivos, Stefan y Jaimin, vivían en el circo Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt. Vivía en el circo de Ayarmak. También hay versiones en los cómics clásicos, que es en lo que se basa toda la historia de Kirk, en donde suceden unas cuantas cosas interesantes, como que Kirk se enamora de su hermanastra y la estrecha relación que desarrolló con Stefan, quien ya le había confesado que tenía ciertas aficiones por el ocultismo. Ambos se prometieron que si Stefan intentaba desvivir a alguien, Kirk se encargaría de desvivirlo a él, lo cual sí pasa. Kirk años después se encontraba con su hermano, quien había desvivido a varios niños del pueblo. Cuando Kirk intentó confrontarlo, terminó rompiéndole la espalda por accidente, lo que terminó en su muerte. Los aldeanos del pueblo lo encontraron y asumieron que Kirk desvivió a los niños y a Stefan. Sin poder volver con su familia adoptiva por lo que había hecho a Stefan, solo le quedó huir. Y exactamente desde aquí es donde conecta con los acontecimientos de Uncanny X-Men Gigant Size número 1. Y esto para resumir, porque sí, está resumido. Para personas que como yo se nos complica seguir todos estos acontecimientos por los cambios que suelen hacer los escritores. Aunque claro, no todo es seriedad con la religión de Nightcrawler. Tiene sus momentos, como cuando con el poder de Cristo repelió a Drácula con solo 2 palitos haciendo una cruz. Y aunque eso no es canon en los cómics, no puedo no mencionar la vez que convirtió a Wolverine al cristianismo en la serie de los 90. Somos parecidos tú y yo, enfadados con el mundo y con nosotros mismos. Mi dolor me obligó a buscar a Dios. El tuyo te alejó. No me hables de Dios. La vida siempre será difícil. Entiendo esto mejor que muchos. Sin embargo, las personas con fe creen que hay un Dios que los ama. Tantos pueden equivocarse. Abre tu corazón, Herr Logan. Te lastimaría mucho ver el mundo con diferentes ojos. Toma. He marcado unos pasajes que podrás encontrar interesantes. No lo olvides, Herr Logan. Ojos diferentes. Te daré las gracias, oh Señor, porque aunque estés enojado conmigo y olvides tu furia y me consueles, confiaré y no tendré miedo. Volviendo a uno de los temas principales y con lo que literalmente inició este video, no puedo hablar de Nightcrawler sin hablar de Mystique. Esto, al igual que con lo de su pasado en Alemania, ha tenido ciertas reorganizaciones por parte de distintos escritores, enredando un poco el asunto en torno a quiénes son sus padres o por qué fue concebida en realidad. En cualquiera de las versiones que estoy a punto de contar, algo me queda muy claro. Nació porque lo necesitaban, no porque lo quisieran. No fue un bebé al que quisieran traer al mundo por mero amor, fue obligado a nacer con un peso en sus hombros, y le arrebataron el derecho a ser querido. Ahora bien, a inicios del video mencioné que Azazel era padre de Kirk, y ya sabemos que Mystique es su madre, o más o menos. En un principio Azazel no tenía nada que ver con el asunto, luego se tenía que ver y otra vez no tenía que ver. En un punto Mystique solo era pareja de un conde austriaco o algo así.
con el que concibió a Cork, luego de que dio a luz y al ver un bebé azul, la acusaron de monstruo y demonio. Y para volver a empezar de cero, la mejor idea que tuvo fue deshacerse de su bebé. Después de esto, las cosas se volvieron un poco locas, en lo que se conoce como The Draco. Mismo punto en donde hicieron la pendejada de decir que todo el sacerdotismo de Nightcrawler era mentira. Aquí también fue donde revelaron que Azazel era el padre de Cork, el cual tenía un plan malévolo que consistía en cogerse a cuantas mujeres pudiera para engendrar hijos que en algún momento lo sacarían del infierno. Una de esas mujeres fue Mystique. Fue seducida por Azazel mientras vivía como la condesa del conde austriaco que ya mencioné. Lo abandona tirándolo por una cascada, Azazel lo salva y se lo entrega a Magarry Sardos, quien era una de sus adoradoras. Y empieza todo el ciclo del circo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien, ¿no? Por esos años la noticia del padre de Cork fue en parte mal recibida por los fans, porque no solo Cork tenía aspecto de demonio, que era lo único sólido en ese entonces, sino que también era un demonio, o una clase de submutantes a la que denominaron demonios a través de las épocas. Pero el punto es que esto no le terminó gustando a casi nadie, pero fue lo que se contó hasta cierta fecha. Llegamos a 2023 donde sacan X-Men Blue Origins, y aquí vuelven a cambiar todo. En un presente en el que Cork ha dejado los X-Men, otra vez, por varias razones, asume el manto de Spider-Man por un tiempo. No voy a entrar en detalles del porqué de esto, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y decirte que al final de este video puedes revisar la descripción donde estará la lista de cómics de los sucesos que he ido mencionando a lo largo del video, por si te interesa leerlos por ti mismo. Y cuando estés por ahí abajo, si te gusta el video, me ayudarías con una suscripción, dejando un me gusta y compartiendo el contenido con tus amigos. Volviendo al tema, Cork se encuentra con su madre, quien anda un poco trastornada mentalmente por otros sucesos, y empiezan a hablar de cómo fue concebido. En un principio, Mystique nos está contando la historia que ya conocemos. Esposa de un conde, Azazel le engatusa para su plan, tiene a Cork, la terminan echando porque se descubren que es una mutante, y ella abandona a Cork. ¿Todo bien hasta aquí? Pues no, mi bro, porque todo ese tiempo estos recuerdos eran falsos. Sí, conoció un conde austriaco, y sí, se casaron, pero aquí es donde entra en la ecuación Destiny, quien ya era su pareja en ese entonces, y ambas se iban a aprovechar del conde. Mystique casada con él y Destiny fungiendo como sirviente en la mansión para poder coger con Mystique de vez en cuando. Igual que antes, Mystique conoce a Azazel, quien ya tenía el plan de sus herederos, pero Mystique también tenía un contraplan. Todo este tiempo su objetivo fue atraer a Azazel para que ella pudiera robar su material genético y poder detonar a Destiny para tener un hijo. Mystique empezó a fingir que estaba embarazada para poder engañar al conde y decir que era su hijo. Pero tan tonto no es el men, se da cuenta de su relación con Destiny y Mystique termina desviviéndolo y suplantándolo. Luego de un tiempo más, Destiny da luz a Cork, terminan descubriendo que son mutantes y para proteger a Cork, Mystique decide esconderlo. Cuando vuelve por Cork, él ya no está, y Destiny tampoco. Años más tarde, Destiny y Mystique se reencuentran, esta última dispuesta a matarla por lo que hizo con su hijo. Y agárrate de donde estés porque en realidad todo esto fue un plan orquestado por Destiny desde el principio, debido a una visión del futuro que tuvo de Cork siendo el salvador del mundo o algo así. Conociendo ya los planes de Azazel, había orquestado el encuentro entre Azazel y Mystique para obtener su material genético y así Mystique pudiera detonarla a ella y tener a Cork. Luego de confesar esto, ni ella ni Mystique podían vivir con esos recuerdos, y recurrieron a mi bolita de desodorante manipulamentos favorita para que cambiara los recuerdos de ambas, haciendo que Destiny olvidar esa profecía e implantando en los recuerdos de Mystique el haber dado a luz a Cork y abandonarlo. Te pasaste, Carlos. Y esto es actualmente el canon correcto del nacimiento de Cork, con la mención especial de que en algún punto se consideró añadir a Nightmare también en este bonito círculo familiar, siendo él y Mystique los padres y Destiny la madre. Pero eso fue descartado. Creo que podemos decir que Nightcrawler pasa a ser mucho más que el mutante que no tiene forma humana o el que se ve rarito en el equipo. Su apariencia, parentesco o su pasado nunca le han impedido ser quien realmente es. Un maestro con la espada, amante de las películas espadachines, un buen líder siendo incluso fundador de su propio equipo Excalibur que tenía base en Inglaterra, o incluso habiendo tomado varias veces el manto de líder de los X-Men. Es un espíritu libre, aventurero que ha recorrido varias ocasiones dimensiones de fantasía, o a la vez que fue un pirata espacial o el héroe de un cuento de hadas. Es un men que se ha detonado a su hermanastra, a una alienígena Shi'ar, a la hija de Cíclope y Jean de una línea de tiempo diferente, a una enfermera que se topó por ahí, a una pirata espacial de otra dimensión que al principio era su enemiga y luego no, a Tormenta y a Silver Sable, quien fue una mercenaria que una vez intentó desvivirlo. Es también el mejor amigo de Logan, y eso es decir mucho. Se llevan tan bien que Logan le ha tomado cariño y una confianza que casi nunca se le ve demostrar con alguien más.
Y podría seguir hablándote de por qué Nightcrawler es el más puro y querido de los X-Men, pero el video tiene que terminar en algún punto. Es muy posible que me haya saltado muchas cosas, como por ejemplo el tema de los Banff, que son estas cositas que se parecen a Cork, quienes le ayudan a mejorar por mucho sus poderes. Las otras veces como murió en los cómics, todo lo rumoroso con su hermanastra y muchas otras cosas más. Pero esos son temas que se quedarán para otros videos. Si esto te ha gustado, no te olvides de comentar sobre qué otro tipo de personaje te gustaría que hablara, comenta historias, comenta sucesos, comenta qué tal te parece el video. Solo comenta por favor. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Besito en la nalga. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, 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 so schön wie es nicht schöner werden könnte. Wochenende, Wochenende, geht am Samstagabend aus oder feiert mal zu Haus, schlaft euch sonntags richtig aus, solang's gefällt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, das schönste Wochenende der Welt.